Cuando se comunicó la alineación inicial de los altavoces, una doce de mil personas en Detroit, el locutor también se quedó atónito por primera vez. No iba a decir el nombre de Eric. Con el uniforme despojado de los músculos que le habían servido durante mucho tiempo, el único que quedaba en el hombre, su coraje y su dominio de sí. Pero, aunque en otro sentido era la vieja batalla de siempre contra su cuerpo, la batalla contra el cansancio y la batalla para presionarse, intentó no hablar, pero la multitud gritaba: queremos a Lou, esforzándose por contenerse. Las palabras que pronunció demostraron lo que dijo Ali, que cuando dominamos el yo interior nos elevamos a un plano superior. Desde hace 2 semanas habéis leído que estoy pasando por una mala racha, intentando mantener la compostura, pero hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Al final la suerte se la acabó, como nos pasa a todos. La muerte llegó a la otra. Hombres de Hierro, a las 10:10 de la mañana, escribió The New York Times en 1941. El libro de récords está lleno de hazañas suyas en el plato, pero no fue lo que se escribió sobre el libro de los récords o en otros lugares lo que plasma su legado. Su funeral apenas duró 8 minutos. Al ver a sus amigos y compañeros de equipo, el pastor consideró innecesario hacer un elogio florido. No lo necesitamos, dijo el predicador, porque todos los conocéis. No hizo falta un homenaje, su vida y su ejemplo hablaban por sí solos. Como Lou Gehrig, todos tenemos que batallar con nuestra forma física, en primer lugar para dominarla y para llevarla a su máximo potencial. En segundo lugar, a medida que envejecemos o enfermamos, para detener su declive, para arrancarle la vida mientras podamos, en sentido natural. El cuerpo es una metáfora, es un cuerpo de entrenamiento, un campo de pruebas para la mente y para el alma. ¿Qué estás dispuesto a aguantar? ¿Qué puedes hacer sin él? ¿A qué te vas a someter? ¿Y qué puedes decir con él? Dices que te encanta lo que haces. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué tipo de racha lo demuestra? Muy cierto. La mayoría no tenemos a millones de fans mirándonos, ni millones de dólares como incentivo. No contamos con un entrenador que controle nuestros avances diarios. No hay peso ideal en nuestra profesión. En realidad, esto hace que nuestro trabajo y nuestra vida sean más difíciles porque debemos ser nuestro propio entrenador y nuestro propio maestro. Somos responsables de nuestra preparación. Tenemos que controlar lo que ingerimos y elegir nuestros valores. Bien, lo que de verdad se esfuerzan son más duros consigo mismos de lo que podría ser cualquier persona. Templanza no es una palabra muy sexy y está lejos de ser el concepto más divertido, pero puede conducir a la grandeza. Templanza como una espada templada, sencillez y humildad, fortaleza y autocontrol, en todo excepto en nuestra determinación y dureza. No lo debemos a nuestros objetivos y al juego para seguir adelante, para seguir presionando, para mantenernos puros, para ser duros, para conquistar nuestro cuerpo antes de que él nos conquiste. Toni Morrison se despertaba temprano, siempre temprano para escribir. Se movía en silencio entre la oscuridad y se preparaba la primera taza de café. Se sentaba a la mesa en su pequeño apartamento y mientras se le despejaba la cabeza salía el sol y a la luz invadía la habitación. Escribía. Lo hizo durante años, un ritual secular al que recurren no solo los escritores, sino muchas otras personas ocupadas, motivadas de todos los tiempos. Todos los escritores desarrollaron formas de acercarse en ese lugar en que se esperan hacer el contacto. Reflexionaría tiempo después, donde se convierten en el conducto o donde se introducen en este misterioso proceso. Para mí la luz es la señal de esta transición. No se trata de estar en la luz, sino de estar ahí antes que llegue. De alguna manera me activa. Pero claro, era tan práctico como espiritual, porque al principio de su carrera Morrison también era una madre divorciada que trabajaba y se ocupaba de sus 2 hijos pequeños. Tenía un empleo a tiempo completo como editora de Random House. Dedicaba a sus hijos el resto del día. Al llegar a la noche estaba agotada, demasiado cansada para pensar. A primera hora de la mañana, entre el final de la oscuridad y el inicio del alba, antes de que sus hijos dijeran mamá, antes de que la pila de manuscritos del trabajo reclamara su atención, antes de ir a la oficina, antes de las llamadas por teléfono, antes de que las facturas le reclamaran, antes de tener que fregar los platos, podía ser escritora. A esa hora era libre. A esa hora temprana se sentía segura de sí misma, lucida y llena de energía. A esa hora temprana las obligaciones de la vida existían solo en teoría, no de hecho. Lo único que importaba, lo único que estaba ahí era la historia, la inspiración y el arte.
Allí estaba empezando su primera novela en 1965, recién divorciada, a sus 34 años en plena lucha. Ya no, mm, era era una de las pocas mujeres negras en una industria tremendamente blanca y masculina, pero para ella él no va más, ya no era una niña, pero a pesar de sus muchas responsabilidades, todo era bastante simple. Sus hijos necesitaban que ella fuera adulta. También su novela inconclusa. Despierta, sale al mundo, estate presente, da todo lo que tienes. Y eso hizo, incluso después de que en 1970 se publicara Ojos Azules con excelentes críticas, siguieron 10 novelas más, 9 obras de no ficción, 5 libros para niños, 2 obras de teatro y cuentos, y ganó el National Book Award, un premio Nobel y la medalla presidencial de la libertad, pero a pesar de los aplausos debió sentirse muy orgullosa de haberlo logrado, al tiempo que era una gran madre trabajadora. Despertarse temprano no es divertido, por supuesto, incluso a las personas que durante toda una vida han cosechado las ventajas de madrugar les cuesta. ¿Crees que no eres una persona madrugadora? Nadie lo es, pero al menos por la mañana somos libres. Hemingway contaba que madrugaba porque temprano nadie molesta, ya hace fresco o frío, y te pones a trabajar y entras en calor a medida que escribes. Morrison descubrió que tenía más seguridad en sí misma por la mañana antes de que el día le pasara factura. Cuando tenía la mente fresca, como la mayoría de nosotros, se dio cuenta de que no era muy brillante ni muy ingeniosa, ni muy creativa tras la puesta del sol. ¿Quién puede serlo después de un día de conversaciones banales, frustraciones, errores y agotamiento? No se trata de solo de ser inteligente. Los escritores generales van temprano al gimnasio, por una razón. En ese momento todavía tienen fuerza de voluntad. Leemos y pensamos por la mañana por una razón. Sabemos que es posible y que después no tengamos tiempo. Los entrenadores llegan a las instalaciones antes que los demás por una razón. Así pueden adelantarse a la competencia. Levántate y ponte en marcha. Mientras estés fresco, mientras puedas, aprovecha esa hora antes del amanecer. Atrapa esa hora antes del tráfico. Atrápala mientras nadie te mira, mientras todos los demás siguen durmiendo. En las meditaciones de Marco Aurelio vemos que el hombre más poderoso del mundo intenta convencerse para salir de la cama al amanecer, mientras que su yo interior pelea con uñas y dientes por quedarse. Para eso nací, le pregunta a su desgana, para quedarme acurrucado en el calor de las mantas, si se está de mejor bajo las mantas, pero para eso nacimos, para sentirnos bien. Vas a gastar el regalo de la vida, el regalo de este momento presente que no volverás a tener. ¿No ves a las plantas, a los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas haciendo sus tareas, poniendo el mundo en orden lo mejor que pueden? Se dice a sí mismo, pero también a nosotros. Si no estás dispuesto a hacer tu trabajo para ser humano, ¿por qué no corres a hacer lo que exige tu naturaleza? Pero aquí estamos, casi 2000 años después, pulsando una y otra vez el botón de posponer la alarma. Aquí estamos, desperdiciando las horas más productivas del día, rechazando esos momentos antes de las interrupciones, antes de las distracciones, antes que el resto del mundo se levante y se ponga en marcha. También dejamos pasar la oportunidad de recolectar nuestro potencial en floración cuando está más fresco, con el rocío de la mañana brillando todavía. Creo que Cristo recomendó levantarse temprano por la mañana. Al levantarse de su tumba muy temprano, observó al teólogo Jonathan Edwards en la década de 1720. Por eso las mañanas tranquilas parecen sagradas. Quizá accedamos a las tradiciones de nuestros antepasados, que también se levantaban temprano para rezar, cultivar la tierra, ir a buscar agua al río o al pozo y viajar por el desierto antes de que el sol calentara demasiado. Cuando te cueste levantarte, cuando te resulte duro, recuerda de pronto, recuerda de dónde vienes, recuerda la tradición, recuerda lo que está en juego. Piensa cómo Morrison recordaba a su abuela, que había tenido más hijos y una vida aún más dura que ella. Piensa en Morrison, que sin duda no lo tuvo fácil y aún así se levantaba temprano. Piensa en la suerte que tienes. Alégrate de estar despierto, porque es mejor que la alternativa a la que todos llegaremos algún día. Siente la alegría de tener la posibilidad de hacer lo que te encanta. Valora el tiempo, pero sobre todo utilízalo. Valora el tiempo, pero sobre todo utilízalo. La vida extenuante es la mejor. El rey Jorge era un famoso glotón. Su desayuno consistía en 2 palomas, 3 bistecs
una botella de vino casi entera y una copa de brandy. Con el tiempo engordó tanto que ya no podía dormir acostado por el peso de su pecho. Lo habría asfixiado. Le costaba firmar documentos y al final pidió a sus asistentes que le hicieran un sello para ahorrarse este esfuerzo mínimo. Aún así se las arregló para engendrar varios hijos ilegítimos y en general descuidó el trabajo de reinar. El rey Jorge parecía creerse al margen de las normas que rigen la salud y a la humanidad. Creía que su cuerpo podía soportar y soportaría el abuso ilimitado sin consecuencias. De hecho, cuando años de malos hábitos y ilimitados sin consecuencias, de hecho, cuando años de malos hábitos y letargo le pasaron por fin factura, a las 3:30 de la mañana de un día de verano de 1830, sus últimas palabras fueron: Dios mío, ¿qué es esto? Entonces se dio cuenta de lo que era. Hijo mío, dijo el tiempo que le acogía la mano en un paje, es la muerte. Fue casi como si le sorprendiera escuchar que era mortal y que haber tratado a su cuerpo como un cubo de basura durante 4 décadas tenía consecuencias. Alguien se ha bebido o ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad. No, una tumba temprano, tristeza, arrepentimiento, seguro que sí. Echa un vistazo a la dieta de Babe Ruth cuando jugaba con Lou Gehrig. Su desayuno consistía en una pinta de whisky con ginger ale, un bistec, 4 huevos, patatas fritas y una taza de café. Para merendar, 4 perritos calientes, cada uno regado con una botella de Coca-Cola. Cenaba temprano y después volvía a cenar. En ambas ocasiones lo mismo: 2 chuletones, 2 collojos de pechuga entrelazados con queso azul, 2 platos de patatas fritas y 2 tartas de manzanas. Y entre los dos cenas se comía con otros 4 perritos calientes y se bebía otras 4 botellas de Coca-Cola. Quizá baste decir que una vez a Ruth lo llevaron a urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras engullía, pero el resto que dejaba era amargo. Oye, Lou, le dijo una vez Babe a Jerry, no seas bobo, mantente en forma, no te ablandes. Cometí muchos errores por el camino, no comía ni vivía bien. Tuve que pagar por todos los errores. No quiero que te pase lo mismo, así que las enseñanzas de Babe Ruth como deportistas, por inspiradoras que sean, conlleva una matiz de tristeza. ¿Qué había conseguido si hubiera sido más disciplinado? ¿Qué grandeza dejó en el cajón? Porque sí, incluso los grandes podrían haber sido mayores. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptarlo. Cuidar del cuerpo, moderar los deseos, trabajar duro, hacer ejercicio y presionarse no son castigos, solo es trabajo, cuya recompensa es el placer. Compararemos al rey Jorge con otro jefe de Estado, al presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, ese era Teddy. Nació débil y vulnerable, sus intereses eran académicos, lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. No me riñas, le dijo una vez a su padre, o me dará asma. Y muchas de las noches le daba ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo, pero gracias al paciente estímulo de su padre, Teddy empezó a hacer ejercicio, primero en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material del deporte de la familia y luego en Harvard. De este modo rehizo no todo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La actividad extenuante la llamaría una vida de acción y de vida, pero sobre todo de ejercicio: caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo, casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera a la naturaleza. Incluso siendo un presidente. Página 32. No se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera a la naturaleza. Incluso siendo presidente era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio, un par de horas al día siendo el presidente. ¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? El perezoso rey Jorge, cuya vida giraba alrededor del placer, o él, a veces adolorido Theodore Roosevelt, que eligió la vida extenuante, jugar al tenis o nadar en las aguas frías del Rock Creek de Potomac. Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo por un incidente boxeando cuando ya era presidente. Se la pasaba mejor.
¿Y qué crees que habría pensado Teddy de nuestra vida sedentaria y digital o de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiado cansados? Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza nos ha concedido. Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirías gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No solo es una elección personal, nos afecta a todos. Casi a la mitad de los jóvenes estadounidenses no lo consideran aptos para entrar al ejército por razones de salud o condiciones físicas. La interferencia no es una broma, la gula no es buena. No solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos de cuidar de nuestro cuerpo, no solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hacen gran parte del trabajo. Eres un coche de carreras de gama alta, echa la gasolina adecuada. Obviamente, el cuerpo del filósofo debe de estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Musonio Rufo, porque a menudo las virtudes las utilizan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos cuerpo y alma, cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre, las raciones escasas, las camas duras, la abstención de los placeres y la paciencia en el sufrimiento, porque mediante estas cosas el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades, desafíos. El trabajo no siempre no irá bien, pero el ejercicio, eso podemos. Es un espacio contenido en el que son la determinación, el compromiso que tengamos, nadar, levantar pesos, hacer jiu-jitsu, dar largas caminatas. Puedes elegir los medios, pero el método es imprescindible. Debes mantenerte activo. Tu victoria diaria, trata con rigor el cuerpo. No desobedezca a la mente, porque a medida que desarrollarás fuerza de voluntad, más las personas no lo haces. ¿No crees que en plena huelga de carbón de 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchar con la Truz, sus abogados y sus agentes de prensa? ¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesino le atravesó el pecho momentos antes de su discurso? Sí, quería dejarlo. Sí, sabía que estaba llegando al límite. Sí, sabía que podía ser menos que otros líderes. Se sentían obligados a hacer menos, pero nunca lo habría aceptado. Siguió adelante, tenía experiencia a no darse por vencido. Sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad. Había entrenada, sabía de lo que era capaz, había hecho su cuerpo y por eso podía hacer que comportarse como debía. Deja de ser un esclavo. Había desembarcado en Normandía, había derrotado a los nazis, había ocupado Alemania, había publicado sus memorias y había amasado una gran fortuna en 1949. Lo único que le quedaba era conquistarse a sí mismo. Así que tras una vida batallando, en una vida llena de batallas, voluntad de Dwight Eisenhower de George, deja de fumar. Esa fue la batalla contra su hábito que tenía desde hace 38 años, teniendo en cuenta lo que fue su vida. Puede parecer poco, pero todo adicto sabe que es más difícil conquistar un demonio interior que a cualquier enemigo externo. Pocas figuras de la vida pública han tenido la fuerza de voluntad de Dwight Eisenhower, escribió el biógrafo Ian Edward Smith.
Aunque llevaba toda la vida fumando 3 a 4 paquetes de cigarrillos, dejó de fumar de golpe y nunca volvió a tocar un cigarrillo. La única forma de parar es parar, le diría un asistente, y yo paré. Nadie lo obligó, nadie habría podido, pero vio que su deber era imponerse a sí mismo. Añadiría años a su vida y proteger y dominar su cuerpo. Le permitió estar al servicio del mundo, primero al frente de la OTAN y después al asumir la presidencia estadounidense en un periodo de grandes tensiones. Pero cae de ti, a qué estás enganchado y que no puedes prescindir. En una tarde cualquiera de 1949, el año que Eisenhower dejó de fumar, el físico Richard Feynman estaba ocupándose de sus asuntos cuando sintió el impulso de tomarse una copa. No se trató de un deseo intenso, pero fue un desconcentrarse deseo de alcohol, totalmente distanciado del placer, que se obtiene como recompensa por el trabajo duro. Feynman dejó de beber. En ese mismo momento sintió que nada debería tener ese poder sobre él. Quizá quiso dejarlo antes de llegar a ese punto en el que nos matamos nosotros mismos, como dice la canción. Never again is what you swore the time before. En esta idea de dominio hay una reacción instintiva, como todo lo dijo que nos domine. ¿Quién puede ser libre cuando ha perdido, como dijo? En esta idea de autodominio hay una reacción instintiva contra todo lo que nos domine. ¿Quién puede ser libre cuando ha perdido, como dijo un especialista en adicciones, la libertad de abstenerse? Afirmamos que queremos ser autónomos, pero de forma voluntaria nos entregamos a hábitos que nos dicen, lo único que necesitas es más de mí. Eso indica que seremos infelices, tendremos hambre y nos sentiremos solos, doloridos, débiles y sin ellos. ¿No es patético? Muéstrame un hombre que no sea un esclavo, pidió Séneca, y señaló que incluso los dueños de esclavos estaban encadenados a las responsabilidades de la institución de la esclavitud. Uno es esclavo del sexo, otro del dinero, otro de la ambición, y todos somos esclavos de la esperanza y el miedo. Dijo que el primer paso era salir de la ignorancia, de de la dependencia, sea lo que sea. Después tienes que limpiarte de tu amante, de tu adicción al trabajo, de tus ansias de poder, de lo que sea. En la época moderna podemos estar enganchados a los cigarrillos, a los refrescos, a los likes en las redes sociales, a ver noticias por cable. No importa si es socialmente aceptable o no, lo que importa es si es bueno para ti. El hábito de Eisenhower lo está matando como muchos de los nuestros, de manera lenta e imperceptible, pero aunque no lo hicieran, aunque fueran inofensivos, ¿por qué deberíamos recibir órdenes de nuestro estómago, de nuestra entrepierna o del dispositivo que parece casi conectado físicamente a nosotros? El cuerpo no puede estar al mando, el hábito tampoco. Debemos ser jefes hasta cierto punto. El hábito no es tan importante como lo que estamos dejando que domine. Eh, La dependencia, lo que los budistas llaman el tana, la sed, el ansia, quizá con el tiempo puedes volver al uso recreativo, sea el que sea, pero para eso tendrás que dejar el hábito, no es el sexo, ni los likes, ni la bebida, es la necesidad. Esta necesidad es la fuente del sufrimiento, ya sea Amy Winehouse, destruida por las drogas, o Tiger Woods, destrozado por sus amantes. El mundo lamenta a los muchos anfitriones talentosos aniquilados por el parásito que habita en ellos, que necesita ser alimentado sin cesar, pero nunca se sentía lleno. El coste no es solo personal, sino compartido por todas esas sinfonías nunca escritas, hazañas nunca realizadas, en el bien nunca hecho, en el potencial en un día cualquiera nunca olvidado. No olvidemos que la esclavitud
Era un sistema económico ineficaz, inferior, además de triste y cruel porque él elegía ser esclavo, en especial en algo que cada vez produce menos placer. Aquí tienes una prueba demostrativa. Si se inventara hoy empezaría, si te presentaran el alcohol ahora por primera vez con todos sus determinantes y riesgos conocidos, ¿volverías a beber? Sabiendo cuánto tiempo le dedicas ahora, ¿volverías a descargarte esa aplicación si la lanzaran hoy? Si tú supieras que con el ascenso y el éxito acabarías divorciado y feliz, a pesar de tu riqueza, decidirías que decidiste hace años, pero el hecho de haber empezado no significa que debas de continuar. El hecho de que supieras no cambia el hecho de que lo estés eligiendo en el momento. Todo el mundo tiene mecanismos para sobrellevar las dificultades, algo que nos calma, pero muy pronto, en cantidades suficientes, acaba embotando nuestras agudezas. Eso puede consolarnos, pero no es nuestro amigo. Es lo que el entrenador Lou Gehrig intentaba decirle cuando lo sorprendió bebiendo antes de los partidos para calmar sus nervios. No te gustará dónde acaba este camino, le dijo, y parece que siempre acaba en el mismo sitio. Cualquiera sea que sea el mal hábito que parece gobernar tu vida, socialmente aceptable o no, tienes que dejarlo, ya sea de golpe o con ayuda, déjalo, da igual lo que sea. Todos estos poderosos que sean tienen algún mal hábito con el que luchan, pero nunca es demasiado tarde para poder controlar sin vencerlo. Eisenhower tenía 58 años, su hábito era casi de mediana edad. No importa lo que cuenta, es lo que hoy hacemos al respecto. No importa dejar de ser esclavos, elegimos la libertad. Nos salvamos para salvar y seguir salvando al mundo. Evita lo superfluo. Catón el Viejo nunca utilizó una prenda que costara más de unas cuantas monedas. Bebía el mismo vino que sus esclavos, con los que solía trabajar en el campo. Compraba la comida de los mercados públicos, rechazaba los adornos costosos de la alta sociedad. Nada es barato si es superfluo, decía. Si no lo necesitaba, no lo compraba. Si a él no le importaba, le daba igual que le importara a los demás. Pero el sentido de esta frugalidad no era la privación, sino la dependencia. Catón vivía en una casa humilde, inspirada por uno de sus héroes, Manio Curio. En el momento en que este gran conquistador tenía más poder, enviaron a varios hombres a sobornarlos, pero lo encontraron en la cocina haciendo nabos. En un instante supieron que su misión era inútil. Nunca podrían intentar a un hombre satisfecho con tan poco. Cuando deseamos más de lo que necesitamos, nos volvemos vulnerables. Cuando nos extralimitamos, cuando perseguimos, no somos autosuficientes. Por eso Catón rechazaba obsequios caros, no cobraba por su trabajo político, viajaba con pocos criados y optaba por la simplicidad. Una vez le preguntaron a un rey espartano qué conseguían sus súbditos de los hábitos espartanos. Lo que cosechamos de esa forma de vida es libertad, contestó. El boxeador Rubin Carte sobrevivió a casi 19 años de encarcelamiento injusto. ¿Cómo? No fue su riqueza lo que lo ayudó a salir adelante, sino todo lo contrario. En la cárcel se despojó a conciencia las comunidades más básicas, las almohadas, la radio, las alfombras, la televisión y la pornografía. ¿Por qué? Para que no pudieran quitarle nada, para que los guardas no tuvieran influencia sobre él. Si somos un poco duros con nosotros mismos, a los demás les costará serlo. Si somos estrictos con nosotros mismos, quitamos al resto el poder que tienen entre nosotros. Quien vive por debajo de sus posibilidades tiene más libertad que el que no puede. Por eso Miguel Ángel, el artista, no vivió de una forma tan austera como Catón, pero rechazó los regalos que le ofrecían sus ricos mecenas. No quería deber nada a nadie, entendía que la verdadera riqueza era la autonomía. Puede parecer que la vida de Catón o de Miguel Ángel fue difícil, pero en muchos sentidos fue más fácil, menos de qué preocuparse, menos anillos que besar, nada que envidiar o temer que los envidiosos le quitasen. Recuerda que nadie se divierte menos
que a quien se ha extralimitado, se ha llenado de deudas y tiene a los acreedores en la puerta, o el que cuenta con un trabajo bien pagado, que no puede permitirse perder. Nadie es menos libre que la persona atrapada en la cinta de correr, moviéndose cada vez más deprisa, pero sin ir a ninguna parte. Me moriría sin mí. Inserta un artículo de lujo. Decimos en broma, ¿cómo puede alguien vivir así? Preguntamos no tan retóricamente, la respuesta son más fuertes que tú. Cuando más es un hombre menos quiere, tenía escrito el editor más Maxwell Perkins en la repisa de su chimenea. Cuando elimina lo innecesario y lo excesivo, lo que queda eres tú, lo que queda es lo importante. ¿Cómo saber si algo es superfluo? Una indicación puede ser cuando presionan a los demás. Los inseguros nos presionan para que seamos como ellos. Otra es en medida a tu interés. Está motivado por seguir el ritmo, por miedo a perderte algo. Pregúntate, ¿la humanidad y yo no hemos sobrevivido mucho tiempo sin esto? ¿Qué pasó la última vez que conseguí lo que tanto quería? ¿Cuánto tiempo duró la sensación en comparación con el remordimiento de haberlo comprado? ¿Cómo sabes que en realidad no te hará la vida más fácil? ¿Por qué lo último que no te lo hizo? Revisa tu cajón de trastos o la parte atrás de tu armario en busca de pruebas. Piensa en lo contento que estabas hace menos de solo unos años. Cuanto más frugal eras por necesidad, con cuanto menos de las que arreglabas, cuánto recuerdas esos años de juventud en los que tanto luchaste y te esforzaste. ¿Sientes que te falló algo? ¿Lo recuerdas con amargura? No solemos recordarlos, eran días fáciles, casi los echamos de menos. Entonces todo era más sencillo, más limpio, había más claridad. La mayoría de los lujos que nos esperaban en el futuro ni siquiera los conocíamos. No suspirábamos por ello, no sabíamos que podían existir. Lo que consiguiera es hacerte menos libre y más dependiente. Cuando menos deseas, más rico eres, más libre eres, más poderoso eres. Así de simple. Limpia tu escritorio. Roberto Moses no era un hombre amable, pero sí eficaz. Durante sus décadas en el poder hizo más de lo que pocos creían posible. Construyó más de 1 millón de hectáreas de zonas verdes en 658 parques infantiles, 670 kilómetros de avenidas, en 13 puentes, viviendas, túneles, estadios, centros cívicos, salas de exposición, en total unos 27 mil millones de dólares en obras públicas en toda la ciudad de Nueva York. No solo hizo bien su trabajo, sino que hizo bien varios trabajos, ocupó simultáneamente 12 puestos, incluido el de presidente del Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York, presidente de la Comisión Estatal de Energía, presidente de la Autoridad de Puentes y Túneles en Triborough. Durante 44 años de carrera profesional cruza el West Side Highway y está ahí en Robert Moses. Cruza el río Harlem por la puente Triborough. Robert Moses ve al Parque Estatal de las Cataratas del Niágara. Robert Moses ve a Jones Beach. Roberto Moses nada en la piscina Astoria. Robert Moses, la Feria Mundial, Nueva York, 19. Robert Moses, el sur de Central Park, el Estadio Shea, el túnel de Brooklyn Battery, el Teatro Jones Beach y el Lincoln Center. Robert Moses, sus logros que dieron forma, definieron la ciudad de Nueva York de 1924 a 1968. Merecen ser valorados, dijo su biógrafo, no en comparación con sus predecesores y sucesores, ni otras ciudades, sino en civilizaciones enteras. ¿Cómo lo hizo? Puro poder maquiavélico, por supuesto, una mente ética del trabajo, una impecable sensibilidad por los daños colaterales, una indiferencia por las consecuencias de sus acciones, una ambición desmedida y un incesante deseo de dejar huella en las carreteras, los parques, el perfil de Nueva York. Pero más allá de eso, tanto si lo respetas como si lo desprecias, debes saber que uno de los secretos de su éxito era bastante simple: tener un escritorio limpio. En realidad, como Robert Caro no era exactamente el escritorio de Robert Mosso, prefería trabajar en una mesa grande porque le hacía ser más eficaz y el trabajo fluía. Moses creía en el proceso, llegaba algo y se preocupaba por ello. Correo, notas, informes, no dejaba nada de lado y mucho menos permitía que se la acumulara. Como las mesas no tenían cajones, escribió sobre el sistema. No había un sitio para esconder papeles, no había una forma de escapar del problema molesto o de una carta difícil de responder, excepto deshacerse de ellos de alguna forma. Gracias a que mantuvo el escritorio y el despacho organizados, Mozo hizo muchas cosas. Si tú te ahogas en papeles o tu bandeja de entrada se aborda, tu escritorio está repleto de iconos y tu teléfono es un mosaico interminable de aplicaciones y programas. Y te preguntas, ¿por qué estás estresado? ¿Por qué te retrasas? ¿Y por qué no encuentras nada? Preciosos segundos que se acumulan y preciosos minutos y horas que gastas resolviendo, desplazándote, buscando y moviéndote. Sería imposible que nos distraemos agotados por el desorden en el que hemos decidido revolcarnos. De ahí el postulado de la escritora Greta Rubin:
orden exterior, calma interior. Si queremos pensar bien y trabajar bien, no empezamos por la mente, empezamos por echar un vistazo y limpiar. Toni Morrison explicó: les digo que a mis alumnos que una de las cosas más importantes que deben saber es cuando están en su mejor momento creativo. Tienen que preguntarse: ¿cómo es la habitación ideal? ¿Hay música? ¿Está en silencio? ¿Fuera hay caos o paz? ¿Qué necesitas para liberar tu imaginación? Para muy poco, sea cual sea nuestra profesión, la respuesta a la pregunta, cuando estés en tu mejor momento, es cuando me ahogo en el papeleo, platos sucios, botellas de agua medio vacías y suelos sin barrer. La sesión en la sala de pesas va mejor cuando las pesas están apiladas y las mancuernas en el lugar correcto. El artesano está más seguro cuando el taller está ordenado. El equipo juega mejor cuando el vestuario está en condiciones. Las reuniones son más concisas cuando la sala de conferencias está fresca y poco concurrida. El general se asegura de la disciplina de la tropa cuando mantiene el cordel espartano e impecable. El espacio donde se hace un gran trabajo es sagrado. Debemos respetarlo porque una persona que se siente cómoda en un espacio de trabajo desordenado se sentirá cómoda con un trabajo descuidado. Una persona que no elimina ruido se perderá los mensajes de las musas. Una persona que aguanta fricciones innecesarias al final se agotará. Por supuesto se trata menos de mantener un aspecto impecable que se ordena con miotes, como lo llamaban los estoicos, los chefs. Hablaban de mise en place, preparar y organizar lo necesario antes de centrarse y ponerse a trabajar, que nada se acumule encima de otra cosa, que nada está ahí por casualidad, que nada se interponga en el camino y que nada relantice nada ni a nadie. Imagina lo que podrías hacer si tuvieras la disciplina necesaria para empezar ordenándolo todo, si te ocuparas del orden y te lo impusieras. No lo consideres una obligación más, una obligación más. En la práctica te liberará. En cuanto los sistemas estén en su lugar, en cuanto se establezca un orden, en cuanto solo entonces podamos librarnos y entregarnos a los caprichos, furias y a la creatividad, y esforzarnos físicamente a dedicarnos a la inversión o a la inversión audaz. Como dice el novelista Gustave Flaubert, sé constante y ordenado en tu vida para que puedas ser violento y original en tu obra. Limpia tu escritorio, haz la cama, pon tus cosas en orden y entonces ve por lo que quieres. Debes estar ahí. La brillantez de Thomas Edison no estaba en su mente, era algo más común que a menudo y menos respetado. No tengo imaginación, dijo una vez, nunca sueño, nunca he creado nada. Si no te cae bien Edison, podrías pensar que admite haber robado sus ideas de otros investigadores más brillantes como Nikola Tesla. No del todo, aunque no le costaba admitir que la mayor parte del mérito no correspondía a su cerebro. El genio pasa el día y la noche en el laboratorio, dijo Edison. Si sucede algo, está ahí para atraparlo. Si no estuviera, quizá pasaría lo mismo, pero no podría hacer lo suyo. De lo que podría estar es de ahí. El increíble y subestimado poder fichar todos los días, de sentarte en la puñetera silla y de la suerte que ésta parece producir. Edison vivía en su laboratorio, no faltó ni un día como Herrick, ni siquiera cuando estaba enfermo, cuando estaba cansado, cuando sufrió una tragedia o desastre. Así que las comodidades modernas que podemos rastrear hasta su laboratorio deben más a su cuerpo que a su cerebro, a la facultad de ser constante más que a la mera brillantez. No se trataba de inspiración, se trataba de ponerse a trabajar. Ve, inténtalo, súbete a la cinta de correr, coge el violín, responde algunos correos electrónicos, desvita algunas escenas, ponte en contacto con algunos clientes, lee algunos informes, levanta un par de pesas, corre 2 kilómetros, tacha algo de la lista, tareas pendientes, sigue una pista, no importa lo que sea. Todos los aspectos de nuestra vida se benefician de esta disciplina. Lo importante es que hagas algo todos los días, dijo Arnold Schwarzenegger a quienes intentaban mantenerse en forma productiva durante la interminable confusión de la pandemia. Ve cuando estés cansado, cuando no tengas por qué estar allí, cuando no tengas una excusa, aunque estés ocupado, aunque no se te conozca el mérito, aunque últimamente se te haya repateado. En cuanto se hace algo, se puede construir sobre ello. En cuanto empiezas el impulso, puedes crecer. Cuando estés ahí, puedes tener suerte, aun si es difícil. Sí, pero la buena noticia es que como es difícil, la mayoría de personas no lo hacen, no están allí, ni siquiera pueden hacer una cosita al día. Así que si estás solo en el camino y bajo la lluvia, eres el único que responde en Navidad, pero tener el liderazgo es por definición por poco solitario. También, por eso las mañanas son tranquilas. Tienes todas las oportunidades para ti. No te preocupes por batir un récord. Preséntate porque es tu deber, sin excusas. Y ahí está la ironía. También así se baten récords. La constancia es un superpoder. La fuerza de voluntad del día es increíble, poco frecuente.
Lou Gehrig era un jugador sólido y un buen bateador, pero su éxito radicaba en el hecho de que no faltó casi ningún día al trabajo. Si hubiera seguido su ritmo normal y no hubiera sufrido él, las estadísticas habrían superado las de Babe Ruth. Gehrig no solo estaba a pesar de ahí de las ilusiones y el cansancio, tuvo que superar el aburrimiento, las dudas, no le apeteciera. Tenía bajones como todos, pero entendía lo que significaba. Como jugador de ligas menores, había tenido problemas en el plato y había pensado en dejarlo. El dueño de los Yankees envió a un cazatalentos para orientar a Gehrig en las matemáticas básicas del promedio del bateo. Un buen bateador batea .300, batear .350 es fantástico, batear .400 es casi inaudito. ¿En qué se traduce eso? En fallar 6 intentos de 10. Un bateador también puede pasar días y semanas sin tocar la pelota. Esto fue lo que dijo el cazatalentos. Lo más importante que puede aprender un jugador joven es que no puede ser bueno todos los días. No tienes que ser siempre increíble, tienes que estar siempre ahí. Lo que importa es estar para el siguiente turno. La capacidad de hacerlo junto al de soportar. John Steinbach llamó días perdidos cuando escribía al este del Edén. Esos días a los que estaba todo parece un desastre. Cuando no le apetece, cuando no dejas de distraerte, es el primer paso hacia la grandeza en el sentido literal. No puedes ser grande sin la autodisciplina para conseguirlo. Una cosa al día, cada día suma, pero los números solo interesan si se acumulan en grandes cantidades. Todas las cosas pequeñas, aunque eran algunos de los mejores reclutas del país, aunque lo habían hecho casi todos los días de su vida al inicio de cada temporada, la UCLA, el entrenador John Wooden, chicos les decía, así se ponen las zapatillas y los calcetines, sin duda no era lo que esperaban. No creían que fueran a recibir ese tipo de enseñanzas de uno de los mejores entrenadores de la historia de los deportes, pero era exactamente lo que necesitaban y como al final llegaron a entender el secreto del éxito tanto en el campo como en la vida. En baloncesto, como se juega en un suelo duro, el calzado de los jugadores es importantísimo. Una zapatilla mal puesta puede provocar una ampolla, eso puede causar una infección, una herida en el pie, recuperar mal un rebote, una fractura de tobillo, destrozarse una rodilla. Solo nos llevaba unos minutos, explicó Woden, pero mostraba a mis jugadores cómo quería que lo hicieran. Sujetado el calcetín, pasarlo por la zona de dedo pequeño y el talón de forma que no queden arrugas, alisarlo bien, luego tira el calcetín mientras los pones en la zapatilla debe de estar abierta con los cordones flojos para que el pie le entre bien, luego hay que apretar los cordones, ojal por ojal, después anudarlos y hacer un lazo doble para que no se desate, porque no quiero que las zapatillas se desaten durante el entrenamiento o el partido. Todos creemos que lo hemos superado, por supuesto, tenemos algo más importante en qué empezar. Queremos algo más emocionante en qué hacer, menos básico, menos fundamental. Queremos desafiarnos. Revisando una lista, estirarnos, un entrenamiento, leyendo las instrucciones, en lugar de meternos en faena. Pero la cuestión es que solo estamos en condiciones de abordar los grandes problemas si antes hacemos bien las cosas pequeñas.
Por brillante que sea, ninguna estrategia tendrá éxito si pasa por alto la logística. El diablo está en los detalles, solía decir el gran almirante Hyman Rickover, pero también lo está en la salvación. Y como dijo la imprudente e irresponsable Zelda Fitzgerald, cuya conciencia de sí misma era bien poca, lo contrario también es cierto, los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, se lamentó. Al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas, nos hacemos más fuertes, de hecho más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. Se mejora algo con la falta de atención, preguntaría el filósofo Epicteto. Por supuesto que no. El poema y el proverbio sobre un caballo que remonta quizás en tiempos inmemorables, por faltar un clavo se perdió la herradura, empieza diciendo, y después por la herradura se perdió el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino, y por faltar un clavo se perdió el reino, por una ampolla se perdió el partido, por pasar por alto las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Sálvate, salva el mundo, haz bien las cosas pequeñas. Al centrarnos de forma a preocuparnos en las cosas pequeñas nos hacemos más fuertes, de hecho más fuertes que si corriéramos a abordar probablemente los supuestos más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. ¿Se mejora algo con la falta de atención? Preguntaría el filósofo Epicteto. Por supuesto que no. Tanto si eres carpintero como deportista, inversor o oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina. Aunque nadie se dé cuenta de ellos, a nadie le importa. Date prisa. Es lo más exasperante, pero llena de cartas y mensajes en casi todos los conflictos que se han librado por miedo, por pereza, por mala gestión. Un general no conseguirá que sus tropas se muevan, llevan toda la vida preparándose para eso, para luchar, y cuando llega el momento son lentos. En la guerra civil estadounidense, el general George McClellan, por ejemplo, parecía incapaz de llegar a la batalla rápidamente para exasperación de los que trabajan con él. Tras visitar al general en su campamento, Lincoln le dijo en broma a su esposa, nos harán una foto si conseguimos quedarnos quietos el tiempo suficiente. Creo que el general Lincoln no tendría ningún problema para eso. Solo después de que Lincoln lo empujara una y otra vez con palos afilados, dijo uno de sus secretarios, McClellan, empezó por fin a avanzar lenta contra Lee entre 1962 y tardó 9 días en cruzar el Potomac. Es muy lento, declaró Lincoln con frustración. McClellan era un soldado brillante, pero gimiendo bajo el peso de su tren de aprovisionamiento. Su, converso, su conservadurismo con su conservadurismo, sus cargos, sus paranoias, sus preocupaciones, su naturaleza, era incapaz de hacer cosas con rapidez.
de actuar con urgencia y preocuparse por las personas que lo esperaban, pero aún cuando avanzaba contra el enemigo era solo a medias y cuando asestó un duro golpe el ejército de Lee, pero se negó a continuar. Tenía todos los recursos, el talento y la mano de obra, pero no se decidía. Era valiente en la lucha, claro, pero no lo suficiente para empezar o terminar una batalla que sabía que podría perder. No era lo bastante disciplinado para exigirse al máximo. Al final en la guerra, como en la vida, hay que levantarse y ponerse en marcha. Hay que meterse de lleno, aunque de miedo, sea duro o incierto. Los jefes militares hablan del valor, de la celeridad, de moverse con rapidez y agresividad. En definitiva, de darse prisa, tanto en los negocios como en los deportes o en el combate. Todos los grandes lo hacen y los que no, lamentamos los que no pudieron haber sido. Es inevitable que en un momento u otro la persona que decide cuánto intentarlo y cuando no se equivoca y traiciona a su equipo, como ocurrió con Manny Machado en la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2018. No soy un cagaprisas, dijo Machado a los periodistas después de quedar eliminado tras batear la pelota justo a la zona del corredor en corto y salir poco menos que caminando hacia la base, que corre para pararse en la primera base. No es mi manera de ser, no es para mí, no soy así. Imagina lo que Lou Gehrig habría pensado al respecto. Corre siempre, nunca se sabe. Era el lema de los Yankees, un buen jugador. No necesitaría que se lo recordaran siquiera. Lo llevaría en la sangre. No hay excusa para que un jugador no corra, diría Gehrig. Creo que todo jugador debe a sí mismo, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Si no eres una persona que se dé prisa, ¿quién eres? ¿En qué posición dejas a las personas que cuentan contigo? Aunque Machado firmó un gran contrato, al año siguiente no fue con los Yankees. Su primera opción, el dueño del equipo, explicó: ¿por qué no correr? No va a vender si jugamos al béisbol. Es fácil juzgar y criticar como aficionado, pero no es el único papel que los deportes o el estudio de la guerra tienen que desempeñar en nuestra vida. Deberíamos servirnos como espejos. Hay algo que en McClellan, 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 hay algo que McClellan en todos nosotros, algo que Machado en todos nosotros, nos cansamos, nos asustamos, sabemos que será difícil, nos consideramos autorizados y nos volvemos egoístas, no le vemos el sentido, no queremos parecernos tontos, tenemos que esforzarnos por superarlos. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Pocos de nosotros nos damos cuenta toda la prisa que podríamos. ¿Eres una persona con la que tus compañeros y clientes pueden contar cuando te necesitan? ¿O tendrás que picharte? Tendrán que rogarte, tendrán que repetir una y otra vez: la situación es urgente, y dirán eso de ti si lo hacen. Esforcemos por ser mujeres y por conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa el partido, porque nos importa la causa. Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia. De la chingada. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Pocos de nosotros nos damos cuenta, o tendrá que pensar, tendrá que rogarte, tendrá que decir. Nos damos deprisa, y eso de ti si lo hacen. Esforcémonos por ser mejores y por conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa el partido, porque nos importa la causa. Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia, cuando alguien podría estar mirando, cuando podría ser nuestro último intento, cuando la lentitud podría ser que lo perdiéramos todo. Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre, punto, porque es lo que somos. Frena para ir más rápido.
Octavio tenía solo 18 años cuando lo nombraron heredero de Julio César. A los 19, en el foro de la élite de Roma, señaló la estatua de su padre adoptivo y juró que igualaría sus logros. Era un joven con futuro y con prisa por alcanzarlo, pero no se convirtió en el famoso Augusto, en el venerable, moviéndose rápido. Al menos no como cabría esperar. En realidad, su ascenso de pretendiente al trono fue metódico, paciente y estuvo asesorado por dos grandes maestros estoicos, Atenedoro, Ario, Adionomo. Durante 10 años compartió el poder con Marco Antonio. Pasó casi 5 años como princeps senatus, el líder del senado. Al final, en el 27 a.C., se proclamó César Augusto. Fue un ascenso deslumbrante que, a diferencia de la mayoría de sus predecesores y sucesores, se mantuvo porque se ajustaba a su expresión favorita, festina lente, es decir, apresuradamente poco a poco. Como nos cuenta el historiador Suetonio, creía que era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia. Por eso sus expresiones favoritas eran: cuanto más prisa, menos velocidad. Mejor un comandante seguro que uno audaz. Y hacerlo suficientemente rápido. Lo que se hace lo suficientemente bien. Si es importantemente darse prisa, no podemos retrasarnos o entretenernos o ser lentos. Si debemos correr rápido al tiempo de el camino, también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que antepone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto a las pequeñas cosas, el final es poco eficiente. Cuando Octavio se hizo cargo de Roma, era una ciudad de ladrillos, dijo que se sentía orgulloso de dejarla como un gran imperio de mármol. Llevó tiempo, tuvo que hacer bien un montón de cosas pequeñas, pero valió la pena. Ir rápido es fácil, no siempre es lo mejor. En el ejército les gusta decir que lo lento es fácil y lo fácil rápido. Hazlo bien y será rápido. Intenta ir demasiado rápido y no saldrá bien. ¿Cómo equilibrar las prisas? ¿Cómo equilibrar las prisas con festina lente? Quizá el mejor ejemplo sea otro general de guerra, George Thomas. No era conocido por su velocidad, de hecho lo llamaban Old Slow Trot, viejo trote lento, apodo que se ganó por la disciplina que imponía como jefe de caballería. Pero en realidad no se trataba de que fuera lento, era deliberado, no lo derribarían ni lo disuadirían de su causa. Así consiguió su otro mote, Rock of Chickamauga, Roca de Chickamauga, ya que se mantuvo firme contra su enorme ataque enemigo que habría derrotado con facilidad a un general que solo estuviera en las maduras, como George McClellan. Grant reprendió a Thomas por no avanzar lo bastante rápido contra el ejército del general Hood en Nashville, y tardó tanto en cumplir la orden de Grant de atacar de inmediato que éste quiso relevarlo. Pero fue injusto con Thomas y por eso es demasiado simplista decir que siempre debemos darnos prisa. Grant creyó que Thomas no iba lo suficientemente rápido, que andaba arrastrando los pies. En realidad sabía lo que hacía y solo avanzaba despacio porque quería hacerlo. Todo bien. Cuando estuvo preparado y bien abastecido, Thomas esperó el momento adecuado, atacó a toda velocidad y aniquiló a su enemigo en la batalla de Nashville, una de las grandes victorias de la guerra en diciembre de 1864. El viejo trote lento era una roca que en cuanto echaba a rodar, nada podía detener. Eso es el festina lente, energía más moderación, esfuerzo medido, entusiasmo con control. No corras, vete despacio, diría el poeta Juan Ramón Jiménez, y es cierto, tanto para el liderazgo como para el levantamiento de pesas, para correr y para escribir, darse prisa no siempre consiste en correr, consiste en hacerlo bien. Está bien avanzar despacio, siempre que no te detengas. No entendemos que en la historia de la tortuga y la liebre en realidad fue la tortuga
la que se dio prisa. La liebre era Manny Machado, George McKellan, brillante, rápida por momentos, pero no siempre. Hacer las cosas mal, diría Jiménez a los críticos, a los editores, incluso a los lectores impacientes, no da derecho de meter a prisa a la persona que las hace bien. Así que debemos tener esa actitud, no solo con las personas, nuestro jefe, el público o los proveedores, que quieren que nos demos prisa, sino también con la parte de nosotros, a lo que tanto les gusta que empecemos antes de estar listos. La parte de nosotros, a lo que les gusta luchar, a la que les gusta la acción y quiere ir directa al trabajo, por supuesto. Tener este impulso es mejor que no tenerlo, pero si no se gestiona bien, pasará a ser un activo a un pasivo. Practica y luego sigue practicando. Se dice que el maestro espadachín Nakayama Akuda desvainaba la espada unas 2000 veces al día. En el templo Ayashizaki, en el templo Ayashizaki, durante un maratón de entrenamiento de resistencia se registró que había desvainado la espada 10.000 veces en 24 horas. Podemos imaginar la velocidad que exige conseguirlo y también el impresionamiento de tantas repeticiones en tan poco tiempo. Pero ¿por qué hacer algo así? Porque, como dijo el estoico Ario Didimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza. No nos crecemos para estar a la altura a las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. En cierta ocasión, un guerrero llamado Miyake Gunbei, que se creía uno de los mejores guerreros del mundo, desafió al samurái Musashi en su tercer ataque frustrado por su falta de éxito. Gunbei arremetió contra Musashi con violencia. Musashi, que se debía preparado mucho para esta situación, respondió: no es lo que debías hacer, pero para el golpe con una espada y observó cómo el hombre se cortaba la mejilla como la otra. ¿Cómo lo supo? Practica. El lema de Musashi era Cho Tan Seki Ren, entrenamiento de la mañana a la noche. Ya lo has hecho bien, hazlo un poco más y después más. 1000 días de entrenamiento para desarrollar, describiría Musashi. 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador mejor, moriría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama del baloncesto. Cuando no estás practicando perfeccionamiento y trabajando, alguien lo está haciendo. En algún lugar, cuando te encuentres con él, te vencerá o te matará. Gunbei tuvo la suerte de aprender esa lección y vivir para contarlo. De hecho, después de que Musashi le curara la herida, Gunbei reconoció su superioridad. Se convirtió en su alumno y entrenó, practicó con él hasta que dejó de cometer errores por su culpa de su impetuosidad. Mira, no es su ejercicio, no hay grandeza sin práctica, mucha práctica repetitiva, práctica agotadora, demoledora y desgarradora, pero lo que más surge en esta práctica es lo contrario de estas tres sensaciones: energía, fuerza y seguridad. Te lo mereces, si tu cuerpo arderá, pero esta es la prueba de esa quemazón que surge en el verdadero calor. El calor que puedes aplicar, lo que haces. El violinista Pablo Casas practicó sin descanso hasta bien entrenada la madurez, incluso mucho después de que casi todos lo consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo, y lo segundo no vale nada sin lo primero. Desvainar la espalda, dar una estocada, bloquear para desarrollar la resistencia y conseguir esas habilidades. Levantas pesas y te preparas para combinar las luchas. Sucede lo mismo con la música. Puedes tocar con otros músicos con talento y aprender canciones nuevas, pero antes, como otros músicos con talento, puedes practicar escalas en tu habitación durante horas. ¿Qué son esas escalas para ti? Será mejor que lo averigues y te pongas a ello. Hagas lo que hagas, con la práctica mejorarás. Florence Nightingale quería que las enfermeras jóvenes entendieran que la enfermería era un arte que requería una preparación tan dura como el arte de cualquier pintor, escultor. Churchill pasó muchas noches practicando sus actuaciones improvisadas. Solo tú sabes en qué consiste entrenar tu arte como un samurái, o un atleta olímpico, o un maestro en busca de la excelencia. Tú solo sabrás que repetir, necesitas practicar de la noche a la mañana y que necesitas que repetir 10.000 veces. No será fácil, pero en esa carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo, el placer de fluir, el ritmo de la segunda naturaleza, la tranquilidad de ser consciente de que gracias a la práctica sabrás qué hacer, cuando sea necesario y cuando el orgullo y la confianza de hacerlo. Trabaja. Dicen que no es posible que un perfil de la escritora Joyce Carol Oates empiece sin mencionar cuántos libros ha publicado, pero es así desde al menos los años 60.
y no ha dejado de publicar su primer libro, With Southern Fall. Se publicó en 1964, en la década de 1980. Ya tenía 19 libros en los años 90, 27 en la primera década de los 2000. Publicó 10 libros más, en la siguiente 11 más. Durante este tiempo sacó casi una docena de novelas con seudónimos, 45 antologías de cuentos, 12 antologías de poesía, 11 novelas cortas, 9 obras de teatro, 6 novelas para jóvenes y 4 libros para niños. A sus más de 80 años sigue trabajando. ¿Cuántas palabras deben de ser en total? 15 millones, 20, pero es lo que hacen los grandes. No solo están ahí, sino que practican y trabajan. Sus compañeros a menudo, hombres y más famosos, que ellos asistían a fiestas elegantes, tenían aventuras escandalosas, cultivaban su imagen de literato, luchaban contra el bloqueo del escritor, se desintoxicaban. Joyce Carol Oates trabajaban e impartían clases y trabajaban, publicaba. Vengo de una parte del mundo en la que las personas trabajan, se limitan a hablar del trabajo, así que si sientes que no puedes escribir, estás muy cansado, estás en aquello y de lo más de allá, deja de pensarlo y ponte a trabajar, dijo. ¿Qué es lo que ha hecho Oates casi todos los días de su carrera? Durante 58 años hasta ahora, gastar lápices y bolígrafos para escribir, los borradores a mano y utilizar las máquinas de escribir y después ordenadores portátiles para pulir los manuscritos. En la antigua Grecia no solo había una palabra para describir este tipo de ética en el trabajo, filopia, sino que incluso se premiaba este amor por el trabajo duro, por el proceso. Definía a una persona como Lou Gehrig. En 1933, el periodista Dan Daniel preguntó a Gehrig si sabía cuántos partidos seguidos había jugado. Él supuso que varios cientos. En realidad, eran más del doble. Es probable que lo mismo le suceda a Oates si le preguntaba a unos cuantos libros han escrito. Seguramente se quedarán corta. No es que lo piensa en el trabajo gustoso. Como siempre, un escritor no en lo que está hecho. Siempre he llevado una vida convencional y moderada, explicó, horarios regulares, nada exótico, sin necesidad siquiera organizar mi tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos. Hoy somos más propensos a hablar sobre el trabajo que perdernos. Nos gusta montar un gran espectáculo en las redes sociales, gastamos mucho dinero en adquirir las herramientas adecuadas, en montar un despacho elegante. Podemos trabajar todos los días, parece una tortura, a veces es una tortura. Hay días en los que las palabras no son soles y hay días en los que la vulnerabilidad te duele. Hay días en los que, sobre todo, el caso de Duarte se escribe a mano, te duelen los dedos y se te nubla la vista, pero ella no lo haría de otra manera. Si lo haces bien, también es una tortura de no hacerlo. El perro trineo se pone nervioso si no puede utilizar su arnés. El caballo quiere salir a trotar. La abeja muere si se le separa de la colmena. Cuando encuentras lo que estás destinado a hacer, lo haces. La bailarina Martha Graham contaba una historia sobre sus días de vaudeville. Cuando en su actuación la seguía un número de pájaros, en cuanto empezaba la música, las cacatúas blancas, entrenadas durante años de esfuerzos rituales, se ponían casi histéricas de emoción y arañaban y golpeaban la jaula hasta que llegaba el momento de salir y el escenario se actuar. Pájaros, malditas sea, pájaros, gritaban los alumnos que no se entregaban por completo. No puede ser que los pájaros lo deseen más que nosotros. Algunos preguntan, ¿cuál es la recompensa por todo este trabajo? Se equivocan. Si creen que los premios, la fama y las semanas en las listas de los más vendidos, otros quieren garantías. Si se los dedico a 10,000 horas, conseguiré trabajo, llegaré a ser profesional, seré rico. No, no, no va así. Siempre y para siempre la recompensa es el trabajo, es una alegría en sí misma, es una tortura y también el cielo, sudorosa y maravillosa salvación. Y así consigues hacer cantidades prodigiosas de trabajo, no a regañadientes, sino con amor. No soy consciente de trabajar especialmente duro, ni siquiera de trabajar, dijo Oates. Escribir e impartir clases siempre me ha resultado tan gratificante, es que no lo considero un trabajo en el sentido habitual de las palabras. Y trabajo, en este sentido no llegamos a ninguna parte, pero podemos llegar a un lugar mágico si hacemos un trabajo que ni siquiera nos parece trabajo, si seguimos la emoción que nos lleva al arnés, que nos saca al campo, si seguimos el impulso de ponernos en movimiento y hacerlo, decimos quién quiere ser, nos dicen los estoicos, y después hace ese trabajo, no lo reconocerá quizá, pero será un extra.